ver el tema de intervención de enfermería en los trastornos mentales y del comportamiento. Em, la personalidad se define como el conjunto dinámico de características emocionales y de conducta que son únicas a cada persona. Según pues la Asociación Americana de Psiquiatría, vemos que los trastornos de la personalidad corresponden a un conjunto de signos que producen una serie de alteraciones conductuales en la esfera emocional y afectiva y provocan problemas para la adaptación social y alteraciones en el comportamiento, lo que se aparta de la expectativa de la cultura del sujeto. Se debe conocer y determinar el papel de los cuidados de enfermería en los trastornos de la personalidad. Los estudios analizados se ponen de manifiesto y observamos que los cuidados de enfermería se orientarán en función de que si la persona presenta una situación de crisis o presenta la estabilidad suficiente para adquirir conocimientos y habilidades que le ayuden en el manejo de su enfermedad. En el caso, por ejemplo, de una situación de urgencia, se deberá de valorar el riesgo vital y el grado de agresividad. Em, y se deberá pues realizar una valoración por parte también de psicología, es decir, el equipo de salud tendrá aquí que intervenir y también interconsultar pues a psicología. En el caso de una paciente estable, de un paciente estable, se deberá de realizar un proceso de valoración más extenso en que las intervenciones irán encaminadas a realizar cambios en los estilos de vida. Aquí vemos pues entonces que la personalidad es, al definirla como el conjunto dinámico de características emocionales y de conducta, que son únicas a cada persona. Estos rasgos incluyen una percepción adecuada de la realidad, la capacidad de controlar la conducta voluntariamente, niveles adecuados de la autoestima, sentimientos de aceptación, capacidad para crear relaciones afectivas, capacidad hacia las actividades y productividad. Vemos nosotros también pues que el paciente, dependiendo cómo se encuentre, con los problemas que se encuentren, le podremos ayudar a resolver ciertas situaciones, ciertas complicaciones que se le presenten y en las que haya también estabilidad emocional, ya que permite el desarrollo de estrategias afectivas de afrontamiento de la enfermedad y de disminución de la ansiedad. Vemos que en la parte de se abre en realidad en este sentido a los profesionales nuevas estrategias, posibilidades de intervención para cubrir necesidades emocionales y terapéuticas en este tipo de clientes. En ciencias de la salud se define la personalidad como ese conjunto dinámico de características emocionales, de pensamientos, conductas, actitudes que presenta un individuo a lo largo de su vida y permanecen estables en el tiempo y que lo distingue de los demás individuos del grupo. Esto según pues, la Asociación Americana de Psiquiatría. La personalidad influye también en el estilo habitual de comportamiento, de modo de valorar la realidad, las motivaciones y el comportamiento habitual del sujeto. La personalidad se encuentra formada por una serie de elementos y características psicológicas relevantes, estables y consistentes, denominadas rasgos de personalidad. O sea, podríamos nosotros aquí en esta parte, los rasgos son por lo tanto conceptos que indican tendencias habituales de comportamiento del individuo. Los rasgos básicos de la estructura de la personalidad se pueden agrupar en los siguientes
bueno, de acuerdo a los autores, podemos ver la extraversión, que se define como esa capacidad de establecer relaciones con otros sujetos del ámbito cultural del sujeto, así como esa capacidad de expresar emociones. Tenemos la estabilidad emocional también, que se define como el grado de organización, esfuerzo y responsabilidad con lo que se lleva a cabo determinadas acciones. La afabilidad se define como el grado de calidad, como el estilo de las relaciones interpersonales. La apertura mental es un rasgo relacionado con el interés por la cultura y el conocimiento, la actitud receptiva a nuevas ideas y el valor dado a la tradición cultural. En consecuencia, la personalidad se desarrolla de acuerdo a un mundo subjetivo, debido a que el individuo interpreta y valora la realidad de acuerdo con la visión que tenga de sí mismo y sus intereses. Influye a su vez en los rasgos que la definen. Sin embargo, no todos los profesionales de la salud en realidad comparten la convicción de que el comportamiento responda a predisposiciones estables en cada sujeto. Y por otra parte, las personalidades, una construcción hipotética, un concepto que pretende proponer explicaciones de la psicología del sujeto desde un marco teórico. Esto vemos que hay según la bibliografía de Blanco y Aro. No obstante, se coincide en que la alteración de uno o varios rasgos de la personalidad provoca un trastorno de la personalidad. Y los trastornos de la personalidad corresponden, por lo tanto, a un conjunto de signos, a un conjunto de síntomas que producen una serie de alteraciones conductuales en la esfera emocional, en la esfera afectiva, y provocan problemas para la adaptación social y alteraciones en el comportamiento que se aparta de las expectativas de la cultura del sujeto y de la realidad subjetiva del individuo. Nosotros ahí vemos, pues, por ejemplo, el autoconcepto. Aquí en estos comportamientos vemos si es síndrome, patrón comportamental o psicológico clínicamente significativo, aparece asociado a malestar, a veces dolor, a discapacidades, deterioro en una o más áreas del funcionamiento. Actualmente los trastornos de la personalidad están descritos como una realidad subjetiva del individuo, debido a que es el individuo quien percibe, es el individuo que interpreta, es el que se valora a sí mismo y al mundo que le rodea. Por ello, los trastornos de la personalidad están basados en alteraciones del denominado autoconcepto, ya revisado en las primeras sesiones que hemos tenido nosotros. Entonces, en ese autoconcepto, que es un rasgo de la personalidad que determina el nivel de aspiración del individuo, sus expectativas de logro, sentido de competencia, la calidad de la comunicación y relaciones que establece. El autoconcepto hace referencia a la organización de actitudes que tiene la persona hacia sí misma. En consecuencia, las personas que aceptan a sí mismo en logros y fracasos están mejor preparadas para aceptar, para afrontar las exigencias y demandas de la vida que las personas que se autovaloran como incapaces o incompetentes. Entonces, los componentes del autoconcepto son aspecto cognitivo, entonces es la autoimagen, son las creencias y opiniones que la persona tiene de sí misma. Y tiene a su vez tres subcomponentes. Vimos, por ejemplo, la autoimagen,
esa autoimagen real, que es la percepción que tiene la persona de sus atributos y de sus características. La autoimagen ideal, que es la representación de cómo el individuo, bueno, cómo le gustaría ser a él. Y la autoimagen social, que es la representación de uno mismo en función de lo que opinan los demás sujetos del grupo social sobre uno. Entonces aquí pues los componentes evaluativos, la autoestima, indica el grado en el que la persona se siente o no portadora de calor, de cualidad, cualidades significativas para sí misma y también para la sociedad. Entonces se trata de un proceso de autoevaluación a través de mecanismos como por ejemplo la comparación entre la imagen real y la ideal, la congruencia entre ambos da como resultado ese adecuado nivel de autoestima. Por comparación también entre la aspiración y los logros personales alcanzados y por interiorización de la evaluación que los otros significativos realizan el individuo internacional, o sea, componente conductual en función de esos componentes anteriores, adoptamos una tendencia a comportarnos respecto a nosotros mismos a lo largo del eje aceptación-rechazo. Entonces representa todo aquello que hacemos con nosotros mismos. De aquí, pues ya viendo toda esta parte que a veces la decimos, bueno, como algo normal, bueno, la autoimagen que tengo, lo que yo quisiera hacer, cuando, bueno, dices, sí, te ves al espejo y te ves tu imagen y te sientes segura de tu imagen, pero caso contrario, no, estoy muy gorda. La persona, por ejemplo, se dedica a hacer dieta, a bajar de peso, sin embargo, se mira al espejo y continúa viéndose gorda. Entonces, esa autoimagen. Con toda esa parte, nosotros viene acá ya luego de esa perturbación de la actividad, del estado de ánimo, del comportamiento, ya que no se ajustan a creencias y a normas culturales, viene esa clasificación de trastornos de la personalidad. Entonces aquí en esos trastornos vamos a encontrar nosotros que se clasifican de acuerdo al rasgo de personalidad que se encuentra alterado. Por ejemplo, el grupo A. En el grupo A son aquellos sujetos que tienen alteraciones en la extraversión o en la estabilidad emocional, así como en las alteraciones también pues, en el aspecto conductual del autoconcepto. En este grupo encontramos trastornos paranoides de la personalidad y se manifiesta por la presencia de ideas delirantes, provocan una desconfianza excesiva o injustificada, hay suspicacia, hay hipersensibilidad, hay una restricción afectiva en el sujeto. Aquí también vemos el trastorno esquizoide. Ese trastorno esquizoide de la personalidad que se caracteriza por la disociación, es decir, una ruptura de la realidad, de la vida psiquiátrica a nivel de la inteligencia, del pensamiento, del afecto, de la voluntad, de la vida de relación y de la forma de percibir la realidad. Hay restricción de las relaciones sociales y la expresión emocional en plano interpersonal. Dentro de este grupo, los trastornos se pueden dividir en simples, o sea, solo se produce un empobrecimiento de la vida afectiva, con abandono de actividades, hay una disminución del rendimiento escolar o se altera el ritmo del sueño. La hebefrénica, hay ya una regresión hacia el comportamiento anterior, escasamente organizados. Está el catatónico, ese suele ya aparecer en crisis de la enfermedad y como un paciente inmóvil en extrañas posturas durante horas y días
sin respuesta a estímulos y sin mímicas. El grupo, en el grupo B vamos a encontrar pues sujetos que presentan alteraciones en la afabilidad. En este grupo encontramos el trastorno histriónico de la personalidad. Pues son sujetos que presentan conductas teatrales, reactivas, expresadas e intensamente en relaciones interpersonales marcadas con la superficialidad. Son muy superficiales, egocéntricos, hipócritas y manipuladores. En el trastorno narcisista también encontramos en este grupo. Ese trastorno narcisista de la personalidad, han de haber escuchado cuando dicen esa tal persona es narcisista, dice. Entonces son sujetos con sentimientos de importancia y de grandiosidad. Son fuertes, tienen fantasías de éxito y explotación interpersonal. En el trastorno antisocial de la personalidad también lo encontramos en este grupo y son sujetos con conducta antisocial, continua y crónica, en donde se produce una violación de los derechos de los demás. Porque mientras en el grupo del trastorno, el grupo de personas que son del trastorno narcisista, bueno, acá tienen sus sentimientos de grandiosidad, son muy importantes, explotación hacia otras personas, pero sin embargo ya en el trastorno antisocial ya vemos aquí que hay la conducta antisocial, hay el daño a los derechos o la violación a los derechos de los demás. Y en el grupo C tenemos ya que son sujetos que presentan alteraciones en varios rasgos de la personalidad. En este grupo encontramos trastornos por evitación. Aquí ya son sujetos que presentan un patrón general de inhibición social, presentan sentimientos de inferioridad y una hipersensibilidad al rechazo, a la humillación, a la vergüenza. El trastorno por dependencia encontramos aquí. Aquí son sujetos que presentan una necesidad general y excesiva de que se ocupen de ellos, ocasionando un comportamiento de sumisión y adhesión, temores de separación. En el trastorno obsesivo compulsivo también de este grupo, son sujetos que presentan una preocupación excesiva por el perfeccionamiento, por ejemplo. Provocan también control mental e interpersonal a expensa de la flexibilidad, de la espontaneidad y eficiencia. Se debe conocer y determinar el papel de los cuidados enfermeros en los trastornos de la personalidad y asimismo capacitar al personal de enfermería para ayudar a entender a estos pacientes, porque es lo primero que tendríamos también que hacer. Existen diversos estudios que tratan sobre estas patologías y ponen de manifiesto que la valoración del estado de salud por parte de enfermería provee las bases para el desarrollo de las intervenciones y razonamientos clínicos que van a permitir mejorar la calidad de vida de los pacientes y superar la enfermedad. Por eso los cuidados de enfermería en los trastornos de la personalidad se orientarán en función a que si la persona afectada por la enfermedad presenta una situación de crisis o riesgo vital, o si por el contrario presenta una etapa estable que le permita adquirir conocimientos, habilidades, que le ayude con ese manejo de la enfermedad. Las situaciones de crisis en personas con trastornos de la personalidad cursan con elevados niveles de ansiedad, de agitación psicomotora y pueden contribuir en la aparición de autolesiones e incluso de suicidios, ya que el bloqueo emocional les impide
sentir y reconocer la emoción. El bloqueo cognitivo les impide comprender y razonar qué cosa les está ocurriendo. Y el bloqueo físico les puede llegar a impedir sentir y percibir su propio cuerpo. Con estos pacientes, la valoración de enfermería que se realizará desde el ámbito, primeramente a nivel comunitario, por ejemplo, permitirá valorar el grado de riesgo vital y el grado de agresividad, por lo que permitirá formar, bueno, pues aquí habrá que ir tomando medidas de soporte vital hasta que el paciente sea trasladado ya a un centro hospitalario para la valoración psicológica. Sin embargo, durante las situaciones de estabilidad se sugiere realizar al personal de enfermería un proceso de valoración más extenso, ya que las intervenciones irán encaminadas a realizar cambios en el estilo de vida de los pacientes. Por ello, hay autores como Murcia, por ejemplo, proponen que la enfermera deberá desarrollar un papel más activo en la educación de los pacientes que padecen la enfermedad y en la prevención de las complicaciones, ya que deben de presentar estrategias al paciente que permitan implementarse con facilidad para apoyar y ayudar tanto en el reconocimiento como en el tratamiento de la enfermedad. Desde el punto de vista, pues, desde este punto de vista, bueno, pues se sugiere la aplicación de la educación sanitaria a través de un modelo biopsicosocial, utilizando pasos para conseguir una relación terapéutica adecuada. Porque nosotros vemos pues que los trastornos mentales producen síntomas que son observables para la persona afectada o la persona de su entorno. Síntomas físicos, los dolores, trastornos del sueño, los síntomas afectivos, hay tristeza, miedo, ansiedad, que cada uno de estos los hemos ido ya encasillando de a poco a nivel, bueno, en forma general, en forma introductoria, pero de manera pues primaria, porque esto a nivel de la comunidad, por ejemplo, tendremos que actuar de inmediato, con los estilos de vida primeramente, para luego avanzar un poco más allá a un nivel de atención tipo 2, por ejemplo. Vemos síntomas del comportamiento, aquí la conducta agresiva, incapacidad para realizar tareas corrientes de la vida diaria, hay aquí el abuso de sustancias, alteraciones perceptivas, percepción visual o auditiva de cosas que otras personas no ven o oyen. Entonces nosotros aquí, las otras personas no ven ni oyen, pero nosotros por eso en la parte de valoración es donde vamos a tener que ir viendo, porque establecer aquí en la parte de educación sanitaria con ese modelo biopsicosocial es donde tenemos que comenzar a establecer las alianzas educativas con el paciente. Esa alianza terapéutica se consigue a través de la relación con ese individuo que permita determinar los papeles de cada uno en el desarrollo de la intervención educativa, a la vez que nos permitirá determinar los rasgos de personalidad alterados y nos permitirá conocer el nivel de autoconcepto del sujeto. Aconsejar a todos estos pacientes, estos individuos. O sea, todas las personas son susceptibles de recibir educación sanitaria, por lo que será necesario dar respuestas a las necesidades de información de los pacientes que lo soliciten de acuerdo a su edad, de acuerdo al sexo, al grado de instrucción, a su nivel cultural o nivel socioeconómico. Deberemos también investigar los hábitos insanos de estos clientes. Será necesario determinar si estos pacientes pues tienen conocimientos sobre consecuencias negativas de sus hábitos para la salud, como las actitudes y comportamientos anormales del paciente. Seleccionar la conducta de salud que vamos a modificar.
se deberá de intervenir en aquellas conductas que supongan un grado de grave riesgo para la salud del paciente, o en su defecto que provoquen alteraciones en el ámbito social y sean fáciles de modificar. Diseñar ese plan educativo. Aquí hay la intervención educativa que deberá de basarse en un plan educativo basado en conocimientos del paciente a través de establecer ciertos objetivos de salud. Se deberá de integrar varias técnicas para conseguir la máxima eficiencia posible. Ejecutar el plan educativo aquí con mensajes emitidos que deberán de ser informativos, motivadores y capaces de provocar una modificación de la conducta del paciente, en donde el lenguaje utilizado deberá de estar adaptado a la edad, al grado de instrucción del individuo. La comunicación oral se deberá pues de combinar con la escrita y deberá promoverse la modificación de factores ambientales que se oponen al cambio de conducta. Habrá que monitorizar los progresos del paciente y una vez llevado a cabo la intervención educativa, se medirá el grado de alcance de los objetivos marcados en el plan educativo a través de consultas de seguimientos, en donde se identificarán los obstáculos encontrados, así como las metas conseguidas. Actualmente los profesionales de enfermería, a través del desarrollo del plan de cuidados estandarizados, así como las intervenciones que se llevan a cabo dentro del mismo, eh, permiten resolver de forma eficiente problemas de pacientes, ya que permiten el desarrollo de estrategias efectivas de afrontamiento de la enfermedad y de la disminución de la ansiedad y de la agresividad. Tenemos los principales diagnósticos enfermeros, así como los resultados e intervenciones de enfermería. Y vemos nosotros pues que esto sí es muy importante porque tendríamos que ir viendo toda la recolecta de la información. Imagínense un individuo con un trastorno mental, con una depresión, con que es un trastorno mental frecuente y una de las principales causas de discapacidad en todo el mundo, con mayor prevalencia en mujeres que en hombres. Aquí van a ver individuos tristes, con pérdidas de interés. Dice, me cogió la depre, no hago tal situación porque estoy con la depre. Entonces aquí no tienen interés de nada, han perdido la capacidad de disfrutar de las cosas de la vida, sentimiento de culpa es lo que tienen y la baja autoestima. Trastornos del sueño, no pueden, dice, no pude conciliar el sueño toda la noche. El apetito, no tienen apetito y también el cansancio y la falta de concentración. Entonces eso puede ser de larga duración o recurrente. En su forma más grave puede incluso conducir al suicidio. La depresión de leve o moderada se puede tratar eficazmente con terapias que utilizan el diálogo, así como la terapia cognitiva, conductual o la psicoterapia. Y los antidepresivos pueden ser un tratamiento eficaz para la depresión de moderada a grave, pero no son el tratamiento de elección para la depresión leve, por ejemplo. En el tratamiento de la depresión se tienen en cuenta aspectos psicosociales y se determinan factores que pueden causar estrés, por ejemplo, como las dificultades económicas, los problemas en el trabajo, el maltrato físico, psicológico, así como las fuentes de apoyo, como familiares y amigos. Otro trastorno afectivo, el bipolar, por ejemplo, durante los episodios de manía, el paciente presenta un estado de ánimo, está irritable, exaltado, hiperactivo, hay verborrea, la autoestima está muy elevada
y hay una disminución de la necesidad de dormir. Este trastorno afecta alrededor de unas 60 millones de personas en todo el mundo. Entonces, este trastorno se encuentra caracterizado por perturbaciones cíclicas del estado de ánimo, la cognición y el comportamiento. Aquí tenemos también la esquizofrenia y otra psicosis, por ejemplo, este trastorno mental grave que afecta alrededor de 21 millones de personas de todo el mundo. La psicosis, entre ellas la esquizofrenia, se caracterizan por anomalías del pensamiento, la percepción, emociones, lenguaje, la percepción del yo y la conducta. Aquí, bueno, pues dice, aquí hay pacientes, sí, para ciertas patologías que tendrán que tener un tratamiento adecuado, un apoyo social. Los pacientes pueden llevar una vida, pues, productiva e integrarse a la sociedad. La facilitación de la vivienda asistida, las subvenciones para vivienda, o sea, toda esa ayuda para la inserción laboral son medidas de apoyo para las personas que padecen estos trastornos mentales graves. En la demencia también otro trastorno de naturaleza crónica progresiva, donde va deteriorándose la función cognitiva, va deteriorándose esa capacidad para procesar el pensamiento y es más allá de lo que podría considerarse consecuencia de un envejecimiento normal. La demencia afecta a la memoria, el pensamiento, la orientación, la comprensión, el cálculo, la capacidad, aprendizaje, lenguaje y juicio. Hay trastornos del desarrollo, incluido el autismo. Por ejemplo, el concepto de trastorno del desarrollo es un término general que abarca la discapacidad intelectual y los trastornos generalizados del desarrollo, entre ellos el autismo. Tenemos nosotros que es los síntomas de los trastornos generalizados del desarrollo, como el autismo, son alteraciones del comportamiento social, la comunicación y el lenguaje, así como limitaciones. Tenemos pues ciertas limitaciones específicas de cada individuo. Con respecto a sus intereses, a sus actividades, todo lo que realiza repetidamente. En ocasiones las personas afectadas presentan un cierto grado de discapacidad intelectual. Aunque no se conocen perfectamente las causas de muchos trastornos mentales, se creen que dependen de una combinación de factores biológicos, psicológicos y sociales, como sucesos estresantes, problemas familiares, enfermedades cerebrales, trastornos hereditarios o genéticos y problemas médicos. En el trastorno del comportamiento, miren, el trastorno de la personalidad por dependencia, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno narcisista, el antisocial, el trastorno paranoide y el trastorno esquizofrénico. Aquí lo que con el plan de acción integral sobre salud mental, según la OMS, pues del 2011 al 2020, se tiende a reforzar un liderazgo y una gobernanza eficaces en el ámbito de la salud mental, proporcionar en el ámbito comunitario servicios de asistencia social y de salud mental completo, integrados y con capacidad de respuesta, y poner en práctica estrategias de promoción y prevención en el campo de la salud mental. Así pues, se fortalecen los sistemas de información y los datos científicos y las investigaciones sobre salud mental. Para todo esto, pues, es necesario que el personal de enfermería realice la recolecta de la información para poder iniciar la intervención,
para poder considerar qué es lo que va a necesitar de toda la información que va a tener, porque los principios o sea, las principales intervenciones de enfermería tienen que basarse en poner el límite al comportamiento, explicar qué se espera del paciente, no tolerar que el paciente viole los derechos de otros pacientes, la comunicación entre el equipo de salud para evitar manipulaciones, aplicar medidas de disciplinas claras, canalizar enojos, observar al paciente con quién y cómo se relaciona, todo eso para evitar manipulación de otros pacientes y también al personal. Explicar cuándo, cómo y dónde em, son inaceptables sus conductas. No frustrarse por la falta de progreso terapéutico. Vamos a ver más adelante el proceso de atención de enfermería, pero si nosotros no tenemos que decir, bueno, me frustré porque no progresa terapéuticamente mi paciente. Entonces hay que desarrollar pues una conducta segura y constante que le sirva como modelo de referencia. Con esto vamos nosotros a asegurar que estamos pues brindando, estamos aplicando en la parte del cuidado de enfermería una intervención adecuada, una intervención correcta.